Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este miércoles 28 de septiembre de 2016. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes están con nosotros a nivel nacional a través del servicio de las empresas de cable, Tigo y Claro. Como siempre, en el segundo segmento de la entrevista tendremos habilitados 2 números de teléfono para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestra invitada si lo desean. 22630023 que está en pantalla en este momento y el 22649179 son los 2 números de teléfono a los cuales ustedes pueden llamar. Antes de presentarles a ustedes la temática y desde luego a nuestra invitada esta noche, queremos enviar desde la entrevista Conexiones nuestro más sentido pésame a nuestra compañera de labores en la ciudad de San Miguel, Elsie Someta, por la muerte de su padre, José Someta. Nuestras oraciones están con Elsie esta noche. Pues bien, este miércoles con nuestra invitada vamos a hablar de varios temas. Del papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en las circunstancias actuales que está siendo dominado en nuestro país por una situación dramática de la violencia que acecha en nuestros barrios y colonias a nivel nacional y que provoca en algunos casos los éxodos dentro del país y hacia afuera también, de los retos y desafíos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y también de la independencia de la institución. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Ella es la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. La semana pasada fue juramentada. Procuradora, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenida. Gracias, es un placer para mí compartir con usted, William, y con su grupo, nuestros televidentes, ¿verdad?, en la zona oriental. Un saludo cordial para todos los migueleños y toda la zona oriental, ¿verdad? Y claro, estamos a nivel nacional con los servicios de cable también, de Tigo y de Claro. Ah, qué bueno. Procuradora, a ver, ¿cómo han asentado los primeros días de ejercicio? Usted no es una persona extraña, digo, como alguien que viene de fuera, que habitualmente ocurre en las instituciones, ¿no? Cuando se nombra al titular, es una persona que viene de fuera, pero usted ya tiene muchos años de trabajar al interior de la Procuraduría, conoce a toda la gente, conoce al dedillo cómo funciona la institución. Pero bueno, ¿cómo le ha sentado? Porque ahora ya usted ejerce un rol distinto al que tenía hasta hace una semana. Sí, claro. Bueno, yo llegué a la Procuraduría el 2001 y he ocupado todos los cargos de dirección, el área administrativa, he sido secretaria general, adjunta de la mujer, adjunta del procurador y ocupé el cargo, sustituí el titular en algunas ausencias que él tuvo. Entonces, sí, definitivamente conozco la institución, conozco la problemática interna y las debilidades que tenemos que vamos a fortalecer. Precisamente ahora siento como que es volver a casa. Para empezar, como que es volver a casa, me recibieron con flores, con mariachi, con globos y todo. Ahora, eso internamente con el personal. En cuanto al trabajo, bueno, siento que vengo a retomar temas que yo había dejado pendientes porque me fui por un periodo de 29 meses, ¿verdad? Y ahora que llego de nuevo, pues a retomar algunos temas. Al tema que más... Perdón, su última función, ¿cuál fue? ¿En qué dirección? Bueno, estuve primero como secretaria general. Pero la anterior inmediata. Bueno, es que estuve procuradora junta para la defensa de los derechos de la mujer y la familia, ¿verdad? Había sido anteriormente procuradora adjunta y sustituía al titular en algunas ausencias, ¿verdad? Pero lo último fue eso hasta febrero de 2014. Y ahora pues que tuve la dicha de regresar a mi casa, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y fui bien recibida por el personal. Los temas que yo había empezado a trabajar, ¿verdad? Desde la adjunta hice un diagnóstico sobre el sistema de protección y ese es uno de los temas que yo le voy a dar énfasis. La revitalización del sistema de protección que la Procuraduría lleva, es decir, la tramitación de los expedientes, ¿verdad? Como para dar una respuesta oportuna, pronta y eficaz a las personas que llegan a la atención de nuestras oficinas a nivel nacional. Procuradora, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, ya ha corrido mucha agua. En aquel momento cuando se crea la Procuraduría de Derechos Humanos, claro, se pensaba en todo un instrumento que protegiera a los ciudadanos de posibles abusos cometidos por el aparato estatal, digamos, por todas las instituciones del Estado. Obviamente la justificación en ese momento era, había más que justificación de una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos. 25 años después se puede sostener, digamos, la justificación de una institución como la que usted dirige ahora. Es decir,
¿Qué hay que hacer 25 años después transcurridos sobre el tema de derechos humanos? Bueno, yo creo que muchas de las personas, ciudadanos, y qué bueno que usted pregunta eso, porque creo que yo también ya me hice esa pregunta, y por eso yo voy a convocar a todas las mesas temáticas que funcionan en la Procuraduría para los diferentes sectores, y también voy a montar una mesa de consejo consultivo de alto nivel para analizar cuál debe ser el rol de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos de cara a los 25 años de la firma de la paz. Bueno, yo fui investida del mandato constitucional, la Constitución me confiere 14 funciones que establece, y obviamente las he asumido con compromiso y con mucha responsabilidad. La magistratura de conciencia. Ahora, El Salvador no es el mismo de hace 25 años. Las condiciones son diferentes, las violaciones a derechos humanos que fueron en el pasado no es de la misma dimensión en la actualidad. Yo tengo el mandato y tengo también mi plan de trabajo, que es lo que yo quiero. Lo que yo he visto, lo que vi en mi recorrido dentro de la institución, es la situación de que las personas llegan y a veces no se les ha atendido de la forma oportuna o eficaz que la situación la meritaba. Han habido algunos aciertos que yo he tenido que ratificar y algunas cosas que voy a revisar también. Y eso es el tema. Por ejemplo, que hay acciones que se pueden hacer, acciones inmediatas para ayudar a las personas. Por ejemplo, si es un medicamento, por ejemplo, si es una cita médica que ha sido programada para 9 meses y decir, mire, aquí esta persona con esta situación, hacer la gestión con las instituciones, porque yo creo mucho en la coordinación interinstitucional. Ahora, la Procuraduría, tiene el rango constitucional, sin duda alguna. O sea, cualquier modificación a las funciones, al papel de la Procuraduría, pasa por modificar Constitución, o no necesariamente. Podría, digamos, hacer una especie de refresh del papel de la Procuraduría, del rol que juega la Procuraduría, cuando usted dice, vaya, revisar, ver 25 años atrás, hacer una especie de retrospectiva y ver hacia adelante también. Claro. Bueno, el mandato está bien claro, lo que sucede es que las condiciones no son las mismas, la población no es la misma. Hoy tenemos una población, una persona, un ciudadano, ciudadana común, que ya se fija en todo lo que están haciendo las instituciones, evalúa más el trabajo de las instituciones, están también examinando el tema de la transparencia y todo lo demás. El ciudadano no es el mismo de hace 25 años, es diferente también, y las condiciones y las presuntas violaciones a derechos humanos son diferentes, de diferente dimensión a las que teníamos hace 25 años. Cuando estamos hablando, y ya lo hemos declarado en algunos medios, que vamos a promover un cambio de nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a lo que realmente hacemos, que es la Defensoría del Pueblo. Esto no es un tema antojadizo de un simple capricho de decir, bueno, hay que cambiarle nombre porque hay que cambiarle. ¿Qué implicaciones tiene? Porque uno se pregunta, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cuál es la diferencia de una Defensoría del Pueblo, una Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Dónde están los matices? Sí, hay una razón histórica y una razón actual y práctica, sencillamente. Muchas personas llegan a la institución para decirnos, denme un abogado. Nosotros no ejercemos la procuración en el órgano judicial. Primera diferencia, con la Procuraduría General de la República. La gente confunde, mire, es que vengo a pedir una cuota alimenticia. Aquí no es. ¿Me explico? Sí, porque a veces, como es Procuraduría, ha de ser lo mismo. ¿Ve? Y entonces, para tener más claridad acerca del mandato constitucional que tenemos, yo no pretendo promover una reforma al mandato, sino una reforma al nombre. En aquella oportunidad, hace 25 años, el legislador constituyente y parte de los acuerdos fue crear una institución que velara por la defensa, ese es el tema, defensa de los derechos humanos. Entonces yo pretendo que se denomine como lo que verdaderamente ejercemos, defensa de los derechos humanos, Defensoría del Pueblo. Eso por un lado, por razones prácticas, pero también en cuanto a su origen histórico. Las instituciones nacionales de derechos humanos, como la que tenemos nosotros y que tengo el honor de presidir, surgen del derecho romano, que se hablaba del defensor de la plebis, defensor del pueblo. Entonces, no es una cuestión antojadiza, sino por razones históricas, de origen histórico, y por razones prácticas. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con un experto, me está haciendo los fundamentos filosóficos para pedir a la Honorable Asamblea Legislativa consideren mi petición de modificar la Constitución en cuanto al nombre de la institución que honrosamente presido. Ahora, esto obviamente pasa por todo un proceso de reforma constitucional. Claro. Es decir, incluso usted puede terminar su periodo y todavía esto puede, aunque habrá la transición de Asamblea Legislativa, ¿no? Esta aprueba
Y la siguiente ratifica. O sea, usted todavía tendría la oportunidad, si es que se da, de ver ese cambio. Yo creo que sí, porque la siguiente Asamblea Legislativa van a entrar en 2018 y mi mandato termina en septiembre de 2019. Es posible que puede haber la posibilidad. Sí. Ahora bien, Procuradora, ¿cómo responde usted a quienes dicen, bueno, qué tipo de procuración es la que necesita este país en estas circunstancias? Ya vamos a hablar del tema de la inseguridad, pero el tipo de procuración es procurar la defensa de los derechos humanos de las víctimas, de los victimarios. Ha habido mucho esa discusión de a quién proteger. Se protege al delincuente, se protege el derecho de la víctima, del victimario. Es decir, ¿cuál es la justificación legal o cuál es el basamento legal que le da usted para poder explicarle a la gente cuál es el rol de la Procuraduría en ese sentido? Bueno, mire, uno de los retos que tengo es precisamente divulgar el mandato. La Constitución es la ley primaria en nuestro país, es la que establece cuál es el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y me voy a basar en eso. Mi mandato está en las 14 funciones que establece la Constitución. Obviamente, cuando hablamos cuál es el mandato, a qué se refiere, el primer punto, el ordinal primero del artículo 194, Romano 1, establece que es velar por la defensa y la garantía de los derechos humanos en El Salvador. También dice, el segundo dice, investigar de oficio o por denuncia que hubiera recibido casos de violaciones a los derechos humanos. Y el tercero, que es el que yo le quiero dar énfasis, es asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos en presencia. Mi mandato se refiere a la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Mi mandato se va a reflejar y se va a tomar en cuenta este ordinal tercero del artículo 194 de la Constitución, que es la asistencia a las víctimas. La Procuraduría estamos en pro de las víctimas, por eso también voy a hacer acciones de divulgación y promoción de los derechos humanos y obviamente divulgar el mandato, y esto pasa por el fortalecimiento interno de la Escuela de Derechos Humanos que ya está funcionando en la Procuraduría para hacer actividad de promoción a nivel nacional. Ya estamos haciendo esfuerzo con las diferentes escuelas de formación y ahora pues vamos a ampliarlo, ir a las comunidades. Parte de mi trabajo va a ser también, quiero ser una procuradora de campo, quiero ir a las comunidades, como la oportunidad que tuve esta mañana de acudir al primer albergue que hay sobre los desplazados forzados, que en su momento, tal vez si usted tiene algún tema quiere que hablemos sobre eso también. Claro, entonces, vamos a hablar. Es decir, ir a las comunidades para dar a conocer el mandato, pero también dar a conocer cuáles son los derechos humanos que tienen las personas porque parte del mandato también es vigilar o supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Entonces, si hay violaciones por parte de las autoridades, ver de qué manera también podemos coordinar esfuerzos, porque como le decía al inicio, yo creo mucho en la coordinación interinstitucional. Vamos a ser contundentes cuando lo requiera la situación, pero también yo voy a promover ese acercamiento a las instituciones. De hecho, ya pedí audiencia a los diferentes titulares de las instituciones que tienen que ver. Por ejemplo, si las estadísticas, si usted me pregunta cuáles son las estadísticas, cuáles son las instituciones más denunciadas, pues yo tengo allí ya 5, ¿verdad? Que los 5 finalistas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las instituciones más denunciadas? ¿Y cuáles quiero son? hablar, a propósito, quiero hablar. Creo que es importante que nos comparta eso porque claro. Me interesa que hablemos en unos minutos, Procuradora, sobre el tema del sistema penitenciario. Hay un informe que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA lo ha dado a conocer esta semana, que es sobre el sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones, que es lo que tengo acá, esta es la portada, y ahí voy a compartir algunas estadísticas porque me parece que son como los temas papa caliente, me imagino, en manos de cualquier funcionario que llegue a la Procuraduría, que tiene que ver con el tema de inseguridad. Ya lo veremos, pero si quiere, compártanos el dato que tiene en sus manos. Bueno, las instituciones más estoy hablando datos de enero a agosto del 2016, de los datos estadísticos que tenemos. Bueno, la institución más denunciada es la Policía Nacional Civil, tengo 642 casos, ¿verdad? Esa es la frecuencia de las denuncias que tengo. Luego está el Ministerio de la Defensa con 146 casos. La Fiscalía General de la República con 89 casos, en los gobiernos locales 77 y el órgano judicial 77 también. ¿Y cuáles son los casos o cuáles son los derechos más denunciados? En primer lugar está el de la integridad personal, es decir, aquí cuando estamos hablando de abusos de autoridad por parte de algunos personeros de la Policía Nacional Civil.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo tengo ya una reunión pendiente que ya solicité con el director de la policía para ver cómo coordinamos esfuerzos y evitar, ¿verdad? Porque siempre puede ser que hayan buenas intenciones y se quieran hacer acciones afirmativas a favor de la población y siempre hay algún personal que se pueda salir de los controles y eso es lo que yo quiero ver. Claro, es como lógico, un poco natural, digamos, desde que en la estadística que tiene usted el número 1 tenga que ver justamente con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada y más adelante aparezca el órgano de justicia en términos de la situación de violencia que había en el país. Sí. ¿Tiene sentido? O sea, sí, tiene sentido. Bueno, otro de los derechos humanos que han sido denunciados es la seguridad personal, el tema de la violencia social. Luego está en tercer lugar el derecho humano que también se denuncia, es el derecho al trabajo. Y luego está el debido proceso administrativo y luego el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto, bueno, todas formas de violencia, ¿verdad? Y tengo ahí los casos, cuáles han sido las denuncias. Hemos tenido una atención a nivel nacional de 7.648, son los casos atendidos de enero a agosto del 2016. Las denuncias 1.248 y las orientaciones que hemos dado es 6.400. Solo una pregunta porque nos vamos a la pausa comercial. La estadística que tiene en este momento en la prioridad de la jerarquía de los casos, ¿le indican a usted alguna especie de deterioro que pueda estar ocurriendo a nivel del tema de seguridad pública y la relación con derechos humanos o no? Sí, puede ser. Por eso es que es importante. Para mí es prioritario porque, como le decía, creo en la coordinación interinstitucional, por eso quiero hablar con el director de la policía, tener una reunión de trabajo con él y también con el ministro de Justicia y Seguridad, incluso con el mismo inspector de la policía, en realidad con el Consejo de Seguridad, sí, ¿verdad? Para ver de qué manera podemos construir entre todas y todos, y eso, el lema en el que quiero basar también mi mandato es fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, fomentar una cultura de paz. Generalmente la cultura de paz se da después de un conflicto armado, como está sucediendo ahorita en Colombia, que ya firmaron la paz, ¿verdad? Pero en nuestro país hemos estado en un conflicto social. Entonces, por eso es importante que todas las personas hagamos esfuerzos, tanto instituciones como personas civiles, hagamos esfuerzos para fomentar esta cultura de respeto a los derechos humanos, fomentar esta cultura de paz. Bueno, perfecto, nos quedamos en ese punto, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos hablemos, obviamente si hay las llamadas pues atenderemos a los televidentes, pero también me interesa que hablemos ya del tema de seguridad pública en concreto, el tema penitenciario, el hacinamiento carcelario, que es un tema sumamente sensible en materia de derechos humanos. Antes de ir a la pausa, recordamos a ustedes nuestro patrocinador exclusivo de la entrevista Conexiones con William Meléndez, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Hay 19 sucursales a nivel nacional, usted encuentra más de una en la zona occidental del país, en la zona central, paracentral y en el oriente. Vamos a la pausa, habilitaremos los teléfonos al regreso. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas.
Bien, está con nosotros, continúa con nosotros en nuestros estudios desde San Salvador la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. Vamos a habilitar en los próximos minutos, desde este momento en adelante, el 22630023 y también el 22649179 para que ustedes participen. Estará apareciendo en pantalla, por cierto, ahí está en este momento, para que tomen nota, y si desean hacer una pregunta para nuestra invitada o algún comentario sobre lo que estamos conversando, pues sin duda alguna será bienvenido. Mientras tanto, Procuradora, decíamos, el UDOP realiza este informe con la Fundación Heinrich Böll sobre el sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones. Y acá pues lo que tenemos es algunas estadísticas que nos comparten, que tiene que ver, por ejemplo, con el total de personas privadas de libertad condenadas al año para 2015, 23.160, la población penitenciaria en régimen cerrado, que se estima para 2015 siempre en 22.088. Luego tenemos ya, claro, una tabla de cuántos hay en centros penitenciarios, Zapanteo, Izalco y demás. Pero bueno, de capacidad instalada estamos hablando de 10.109, pero hay más de 20.000, casi 30.000 reos a nivel nacional. ¿Cómo abordar este tema? Porque siempre se dice que acá hay una bomba de tiempo que tiene que ver obviamente con el hacinamiento, desde luego a todas luces. Aquí hay una clarísima violación a los derechos humanos sobre las personas que están privadas de libertad. Pero me gustaría escuchar su opinión, aunque me están señalando en este momento que creo que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Vamos a la llamada, claro, y después espero yo un poco la reacción suya. Muy buenas noches. Como siempre, la indicación, si usted le baja volumen a su televisor para que le escuchemos perfectamente, nos quedamos en el auricular y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches, William. Díganos, ¿de dónde Hola, nos llama? hola. Hola, buenas noches. Sí, creo que si le baja volumen a su televisor y nos quedamos únicamente por el auricular, le vamos a escuchar perfectamente. Díganos, ¿de dónde nos llama? De San Marcos. Perfecto, adelante, le escuchamos. Buenas noches, William, no sé si me escucha la llamada. Estamos al aire, díganos. ¿Cómo no? Fíjese que me llama la atención que la Procuradora está mencionando, ella menciona el tercer derecho más violento sobre el trabajo. Algo que ella, desde que ha llegado a la institución, lo que ella está haciendo es reubicar a las personas, ¿verdad?, según las plazas más altas que están. Un ejemplo de ellos es su hijastra, Gabriela Guevara, ¿verdad?, que ella tenía una plaza más baja y le subieron una plaza. Solamente, buenas noches. Bueno, perfecto. Creo que escuchó ahí una observación más que todo internamente. Si gusta, más adelante vamos a ver si podemos recoger otra opinión. Bueno, no sé si tiene opinión sobre lo que decía la... No entendí muy bien cuál era la inquietud, porque yo apenas estoy llegado, no he hecho ningún cambio, absolutamente ningún cambio todavía, ¿verdad? Y que usted fue juramentada el pasado miércoles, bueno, ¿no? mañana, mañana cumplo 8 días. 8 días mañana. 8 días, sí. O sea, lo que ha hecho no le ha permitido como entrar a esa parte. No, porque ahorita le ha dado prioridad al tema presupuestario, hay algunas decisiones urgentes en el ámbito del sistema de protección. ¿Serán algunas decisiones de la pasada administración o hay cosas? Bueno, no sé a quién se refería la persona porque habló poco y terminó la llamada, no sé a qué se refería, pero las personas que están allí, porque ya están allí, ¿verdad? Bien. Y hay algunas, obviamente, como suele pasar en estos casos, el personal de confianza que debe estar cerca de la persona titular, ¿verdad? Pero si gusta hablamos del tema que usted estaba consultando. Sí, mientras tanto, es que lo que pasa es que tenemos otros televidentes con nosotros en la ¿cómo línea. No? Perfecto, vamos a seguir con las llamadas. Buenas noches, como siempre, bájele volumen al televisor y nos quedamos por el auricular. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, le llamo de San Salvador. Díganos, adelante. Quería hacerle una pregunta a la Procuradora. Yo estuve en el Seguro Social y a mí no me están dando una medicina desde hace más de 8 meses y me están dando una cita para dentro de 6 meses. Sí. Y sin esa medicina yo no puedo orinar. Entonces, si a mí me pasa un problema, ¿será que yo puedo poner una denuncia contra la directora del Seguro Social para que me den mi medicamento? Claro. Perfecto, yo creo que a lo mejor si comparte algún número de teléfono, creo que es interesante, ¿no? Para que él pueda analizar después la llamada. Sí, claro, vamos a dar ahí el número de la Procuraduría, claro que puede acudir y esas son de las acciones inmediatas de lo que estábamos hablando, William, de la remoción, de la revitalización del sistema de protección para dar una respuesta
pronta, oportuna y eficaz. Por favor, yo le pido a la persona, le agradezco la llamada que ha hecho, le pido que se aboque a nosotros precisamente para hacer esa gestión inmediata, para que usted pueda tener esa respuesta inmediata de parte de las autoridades que usted está tomando en cuenta y la problemática pues concreta, ¿verdad? Tiene la opción de ir a las oficinas centrales de la Procuraduría. De la Procuraduría para hacer la gestión inmediata. Claro. El número de teléfono al que pueden llamar al teléfono de denuncias es el 2520-4300. 2520-4300. Bueno, perfecto. Esperamos que haya tomado nota el amigo televidente para que haga la llamada o también se aboque directamente a las oficinas de ustedes, ¿no? Claro, claro. Bien, a ver, Procuradora, hablemos entonces del tema estrictamente que tiene que ver con la situación penitenciaria. ¿Sigue siendo esto, digamos, la papa caliente, una bomba de tiempo, el tema penitenciario? Porque, bueno, con todos los planes de seguridad que se han implementado, con lo último que se está haciendo en combinación Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, detenciones masivas, ¿dónde se va a llevar a toda esta gente? Si ya lo que tenemos es una situación grave de hacinamiento carcelario. No, y de hecho va a haber incremento en la implementación de las medidas extraordinarias, va a haber incremento de esto porque ahí van a surgir, de hecho, en el tema de los desplazados ya descapturaron a 35 personas más, entonces, ¿dónde los van a ubicar, verdad? La situación de la penitenciaria es una dramática. Yo me gradué hace 22 años y me acuerdo que uno de los trabajos de fin de la carrera fueron sobre el sistema penitenciario, porque o sea, el tema ya se veía, este es un tema, sí, es un tema que tiene mucho tiempo de tomarle atención. Yo creo que estos esfuerzos que se están haciendo y que fueron tomados por la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa, mayoría absoluta, sobre la implementación de las medidas extraordinarias, creo que ha sido muy acertado y yo esto voy a acompañar y estoy de acuerdo con esta implementación para combatir frontalmente a la delincuencia. Yo creo que eso es muy bueno. Claro que hay que hacer análisis y ajustes para que esto no atente también con personas civiles cercanas, porque son de los casos que nosotros tenemos y que están en las estadísticas, ¿verdad? Casos de abusos. Claro. Entonces, la importancia de esta coordinación interinstitucional para evitar este tipo de problemas. Pero es una situación que viene de hace mucho tiempo y como es parte del mandato de la Procuraduría, es una de las 14 funciones que establece la Constitución, obviamente nosotros tenemos, hay una jefatura, es decir, una sección dentro de la estructura organizativa de la institución que analice esta problemática. Pero hay muchos de los temas más que yo realmente quiero aclarar que la Procuraduría y mi mandato se va a caracterizar en atención a las víctimas. Entonces, que la población tenga la confianza de acudir a esta Defensoría del Pueblo para recuperar esa confianza y tener la seguridad de que sus demandas, sus denuncias van a ser atendidas de una forma oportuna, pronta y eficaz. Y tal parece que se pueden hacer cosas importantes a veces y aún contando con los mismos presupuestos de las instituciones, porque uno piensa, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha llegado a una institución con el mismo presupuesto, con el mismo personal y haciendo muchas cosas interesantes. Quiero que pasemos a ese punto un poquito más adelante, claro, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. ¿Cómo no? Y es la parte presupuestaria, es decir, usted podría entonces hacer más cosas, comprometerse con más, a pesar de tener el mismo presupuesto. Se lo dejo para más adelante para que nos responda. Buenas noches, si le baja volumen a su televisor y nos dice de dónde nos llama. Adelante, le escuchamos. Sí. Buenas noches, aquí en La Libertad. Díganos. Yo le quería decir a la invitada que no vaya a tomar la misma posición del anterior procurador a defender a capa y espada a los mareros, porque eso creo yo que cayó mal en toda la población. Sí, sí. Y creo que fue una de las causas del motivo por el cual él no tenía apoyo de la población civil. Le suplico a ella que no se debe de caer las vestiduras defendiendo a los mareros. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Tenemos habilitados los dos números, 2263-0023 y 2264-9179. Vamos a ver, mientras participan más televidentes, a ver, un poco la opinión suya. Sí, bueno, sobre la llamada. Justo antes de la llamada, quizás la persona no estaba escuchando lo que yo dije. Mi mandato se va a caracterizar por defender a las víctimas. Por eso estoy haciendo un llamado a la población salvadoreña para que acuda a esta Defensoría del Pueblo a traer sus denuncias, sus demandas, sus preocupaciones. Estamos para servirle, para orientarles,
para ser el mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y el Estado, las diferentes instituciones. Nuestra gestión, podemos hacer acciones inmediatas como el amigo televidente que nos llamó solicitando ayuda por el tema de los medicamentos. Esas acciones inmediatas las queremos hacer pronto y atender a la población, porque mi mandato se va a caracterizar en eso. Yo no voy a evitar esa parte de los estigmas. A lo que se hacía referencia era básicamente a eso, ¿no? Yo creo que, mire, un enorme... de una procuraduría que al final defiende, y se lo preguntaba yo al principio, claro, ¿es una procuraduría que defiende más a la víctima o al victimario? ¿Cómo ubicarse en ese contexto? Sí, mi mandato se va a caracterizar en defender a las víctimas. Obviamente que hay casos concretos que hay que ver, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la población penitenciaria, estos no son angelitos que han llegado allí, son personas que han delinquido, son delincuentes y algunos están ya condenados, es decir, estamos hablando de delincuentes, ¿verdad? O sea, el nombre, ese es el nombre, pero también son seres humanos que tienen el derecho a ser tratados hay tratados internacionales que tienen que ver con eso. Pero mi mandato se va a caracterizar en atender a usted, amigo televidente, a cualquier persona en este país que acuda a esta institución, que nos dé un voto de confianza. Queremos servirle al pueblo salvadoreño. Perfecto. Ahora, este dato quería compartirlo también, Procuradora, y es siempre el informe del IUDOP, ¿no? De la población penitenciaria, la capacidad instalada y densidad del sistema penitenciario 2009-2015. Y si nos vamos a la última estadística, bueno, 2009, para extrapolar, digamos, 2009, población reclusa era de 21.032, la capacidad instalada, lo que hablábamos, para 8.090. O sea, la densidad por cada 100 plazas de 260. Para 2015 lo que tenemos entonces son una población reclusa de 31.148, es decir, era más de 30.000 de lo que les decíamos al inicio. Claro. Y la capacidad instalada... Ahora debe ser más, al 2016 debe ser más. 8.490 la capacidad instalada, este dato se va moviendo muy poco, ¿no? Pero mientras tanto lo que tenemos es una cantidad de 31.148 a 2015. O sea, ¿cómo hacer, Procuradora, para poder mejorar esas condiciones? ¿Qué es lo que se puede hacer? Digo, porque todo pasa por recursos financieros, ¿no? Claro. Capacidad. Mire, aquí también un tremendo reto, ¿verdad?, para las autoridades penitenciarias, y como le decía, este es un problema no de ahora, no de ayer, no de hace 10 años, sino de hace mucho tiempo que venimos arrastrando este problema, porque las condiciones en los centros penitenciarios no son las óptimas. Bueno, por ejemplo, yo hice un estudio en 2009 en cárcel de mujeres, cuando la capacidad es para 200 personas y habían mucho más, ¿verdad? Como 2.000 mujeres en aquella época. Hoy debe ser más, aunque ahora, como han habido traslados a la granja en Izalco, ¿verdad? Pues ahí estoy viendo que eran 500 aquí en Lupango, para decir lo que por el informe que nosotros hicimos sobre la situación de las mujeres privadas de libertad viviendo con sus niños y niñas en los centros penales. Es probable que haya alguna variación, pero es muy poca, ¿no? Es muy poca. Entonces yo creo que es un tremendo reto para las autoridades penitenciarias, ¿verdad? Pero no es ese, digamos, el único derecho humano al que ha sido combatido. No sé si podemos abordar otros temas que también sean de interés nacional, de interés a la población, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ¿verdad? Otras problemáticas sociales que a diario se nos están presentando. Por ejemplo... Ahora bien, antes de pasar a eso, Procuradora, le decía el tema de presupuesto. Digamos, todo esto que usted está planteándonos, obviamente pasará por requerir de más presupuesto. ¿Puede hacer todo esto que está ofreciendo con el mismo personal, con la misma capacidad instalada? Bueno, los recursos siempre son insuficientes, ¿verdad? Claro, estamos haciendo dobles esfuerzos con el mismo personal. Tenemos un personal que tiene 10 años, el que no se le ha nivelado salarialmente, ¿verdad? Eso es para como digamos de entrada, ¿verdad? Entonces, y el personal está haciendo esfuerzos titánicos para llevar a cabo siempre su trabajo. Lo más valioso que tiene la institución es su personal. Entonces yo ahora estoy abogando porque justamente cuando yo llego ya se había presentado el presupuesto, por razones de calendario ya se había presentado el presupuesto al Ministerio de Hacienda. Entonces tengo que hacer acciones en otro sentido para ver de qué manera podemos conseguir nuevos para oxigenar el presupuesto y lograr una dignificación del salario de mi personal. De acuerdo, vamos a ver si es posible canalizar la última llamada para después quizás haremos una pausa. Buenas noches, si nos dice dónde nos llama, le escuchamos. Acá del municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Perfecto, adelante. Yo soy promotor de salud.
trabajo en las comunidades, donde primero quiero felicitar a la señora procuradora, ¿verdad? Porque tenemos la esperanza que ella va a hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y quisiera que ella nos ayude a mejorar la imagen de la Procuraduría, ya que últimamente pues las comunidades las identifican como defensores de los delincuentes y no de las personas honradas, ¿verdad? Porque cuando una persona honrada lo detienen, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que todo el que infringe la ley tiene que responder por ella. Claro. Pero sin embargo, pues tienen que hacer una excepción, que el que ya está señalado como delincuente, pues ellos tienen que llevar un proceso, ¿verdad? Entonces, y así de esa manera, pues tener una mejor imagen de lo que es la Procuraduría ante la población rural, ¿verdad? Porque la población rural, ellos lo ven como defensores de los delincuentes y nunca de la gente honrada, ¿verdad? Yo pienso pues que allí pues hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces esperaríamos que ella pues mejore esa imagen de la Procuraduría, ¿verdad? Y últimamente pues también nos hemos dado cuenta de que muchas personas acuden a la Procuraduría con la esperanza de que los asesoren, y resulta que nos damos cuenta que esos asesores son los que se roban algunas veces, ¿verdad?, el dinero de una indemnización de las personas, ¿verdad?, que en un momento pues les suspenden sus labores. Entonces esperamos que esa imagen se mejore, ¿verdad? Y tenemos la esperanza y la felicitamos, sabemos que las mujeres pueden hacer mejor las cosas que los hombres. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. Vamos a ir a una pequeña pausa. Después la Procuradora podrá responder a sus inquietudes importantes, las consideraciones que ustedes están haciendo. Y eso es lo valioso, ¿no?, del programa, de permitir el espacio para que ustedes participen con la llamada, porque pueden hacer sus reflexiones de la manera educada, sin duda alguna, con el respeto para nuestros invitados. Vamos a la pausa, pero reiteramos a ustedes nuestro patrocinador principal de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Está más de alguna en el occidente del país, en la zona central para central y en el oriente de El Salvador. Vamos a la pausa. Bien, estamos al cierre de la entrevista Conexiones, nos quedan unos 15, 17 minutos, Procuradora, y me gustaría obviamente que usted pueda responder a la inquietud de los televidentes, sobre todo quienes llamaron, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo le agradezco a esta persona que llamó de último de Nahuizalco. Por cierto, esta mañana estuve allí con el gobernador departamental, el jefe de la policía, el jefe del destacamento militar de Sonsonate, el alcalde de Nahuizalco, porque estábamos cerrando el mes cívico. Este día tuve la dicha de presidir ese acto. En el calendario cívico, pues me confirieron
a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presidir ese acto. Así que estuve allí viendo ese lugar tan pintoresco, tan especial. De hecho, estaba también la comunidad de los pueblos originarios y ya establecimos algunas conexiones con el alcalde del común de Izalco para hacer acciones de coordinación, precisamente porque yo voy a convocar a las mesas temáticas que funcionan en la Procuraduría para hacer esta consulta, para hacer analizar cuál debe ser el rol de la Procuraduría en el contexto actual, ¿verdad? De cara a los 25 años de los acuerdos de paz. Le agradezco su intervención, me parece muy oportuna y le reitero que mi mandato se va a caracterizar de atender a las víctimas. Por eso le pido a usted, amigo televidente, amiga televidente, todos los ciudadanos y ciudadanas que consideren que están siendo violentados sus derechos, que nos den un voto de confianza, acudan a la Procuraduría. Esta defensora del pueblo está para servirles, para orientar, para hacer la conexión, ser la interlocutora entre ustedes y las instituciones del Estado. Estoy para servirles. Procuradora, nos ha escrito Paolo Lurs y dice, hay demandas contra centros penales. ¿Cómo un privado de libertad puede ejercer su derecho de acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, en la Procuraduría, como parte de las 14 funciones que tiene el mandato, el mandato de la Procuraduría, uno es velar por la situación de las personas privadas de libertad. Esa es una de las 14 funciones. Entonces, dentro de la institución, dentro de la estructura organizativa, hay una unidad encargada y hay visitas frecuentes a los centros penales y ahí pueden acudir, ¿verdad? Obviamente, si hay una persona privada de libertad con alguna que quiere plantear su denuncia, ¿verdad? Puede hacerlo canalizarlo a través del personal nuestro que acude a los centros penales periódicamente. Perfecto. Aquí en el Twitter también nos llega otra inquietud. Dice, quiero preguntarle a la Procuradora si en algunos casos pueden apoyar legalmente a padres de familia que tienen más de 20 años. ¿Perdón? Me queda un poco no entendemos un poco a qué se refiere. Claro, el Twitter da para poco espacio. ¿no? Bueno, lo que sucede es que ya ese es el punto, por eso el tema la idea. Sí, yo creo que lo que se refieren a representarles. Y por eso es que el tema de la confusión con el mandato que tiene la Procuradora General de la República con el mandato que yo tengo. Nosotros no ejercemos la procuración en los juzgados de familia, por ejemplo, en este caso de representar a una persona, que un padre pueda representar a su hijo de 20 años, a menos que sea persona con discapacidad, tiene que acudir a los juzgados de familia a pedir la tutela legítima, se llama así, ¿verdad? Porque se trata de los ascendientes sobre sus hijos, o hay prórroga de autoridad parental si se trata de un hijo con una discapacidad que no pueda valerse por sí mismo, puede hacer eso. Aquí agregó algo más, el amigo que escribe desde su cuenta de Twitter, dice de que se les descuenta cuota alimenticia cuando esto se lo lleva la madre fuera del país incumpliendo las obligaciones. Sí, ese es parte del mandato que tiene la Procuraduría General de la República. Volvemos al tema del nombre. Nosotros no procuramos, sino que defendemos al pueblo en las violaciones a derechos humanos. Pero yo le puedo contestar a esta persona, padre y madre son responsables, están obligados a dar asistencia a sus hijos, están obligados a proporcionarles alimentos. Si uno de los dos evade esa responsabilidad, tiene que acudir a las instancias pertinentes, en este caso a los juzgados de familia o los juzgados de paz, y existe el principio de extraterritorialidad. Quiere decir que la ley de familia le persigue a cualquier persona que se vaya, no importa cualquier parte del mundo. De aquí a la China los podemos ir a buscar, por este principio de extraterritorialidad. Interesante, porque el amigo que está escribiendo dice, en la Procuraduría General de la República solo atienden a las mujeres. Sin embargo, cuando a un padre de familia le descuentan, dejándolo limitado con los ingresos, ¿acaso no se violan, dicen, los derechos humanos, más si tiene familia, aparte de los hijos por los que le descuentan? Claro, está haciendo referencia a la Procuraduría General de la República. Volvemos al punto por eso, pero no hay problema. Esta persona también puede acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta Defensoría del Pueblo está para velar por los derechos de todas las personas y esta persona puede acudir y sí puede llamar al 2520-4300 o al 2520-4321 para nosotros darle la orientación pertinente y qué es lo que tiene que hacer esta persona. Procuradora, hablemos, bueno, nos quedan pocos minutos, pero hablemos del tema de cómo la violencia está impactando. Bueno, usted estuvo en Caluco este día, ¿no? Visitando a las familias que han sido desplazadas por la situación de violencia. Sí. Porque hay todo este fenómeno que tiene que ver con los desplazamientos de las familias internamente, es este caso particular que ya nos va a contar la experiencia, y luego, obviamente, cómo está presionando esto para que las familias se migren hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos la situación, bueno, en el proceso de Triángulo Norte,
tratando de hacer esfuerzos porque estos 3 países del área centroamericana logren tener un nivel de estabilidad socioeconómica distinta para que las familias no se vayan, pero hablemos del caso específico de Caluco y luego hablamos del me parece tema muy más interesante, podemos hacer sintetizar al menos esto. Bueno, tuve la dicha, como les decía anteriormente, de estar en Nahuizalco, luego me trasladé, aprovechando el viaje, ¿verdad?, a Sonsonate, para visitar el albergue donde están hay 20 familias, William, en este albergue que están siendo apoyados por el Consejo Municipal de Caluco y por la Cruz Roja Internacional. Tuve la oportunidad incluso de hablar con la jefa de la Cruz Roja y tener sobre todo el acercamiento a las personas que están allí en este albergue sobre la situación de los desplazados. Estuvo allí porque en el evento, veníamos del evento del jefe de la policía del departamento de Sonsonate, estuvimos allí también en el albergue y ellos estaban mostrando, tuvimos un acercamiento con las personas, nos reunimos, ¿verdad? Yo conocí de primera mano. ¿Cuál es el testimonio de la gente ahí, procuradora? Bueno, fíjese que aquí como que hay solidaridad entre vecinos, porque esto se fue, yo también me fui, como me dijo una señora, pues sí, como todos se habían ido, me dijo, y yo estaba aquí, yo no me quería quedar sola, me dijo, así que me llevé también a mis hijos y me los traje para acá. Es que algo así como el miedo colectivo. Con el miedo colectivo. Entonces, le digo yo, dice el inspector el comisionado de la policía, dice que ya hay condiciones para regresar. ¿Ustedes estarían dispuestos a regresar? Si hay condiciones, si hay presencia policial, ¿estarían dispuestos a regresar? Sí, si los demás se regresan, yo me regreso. Algunos, muchos me dijeron eso, ¿verdad? Es decir, como que hay este tipo de colectivo. ¿Usted cree que puede ocurrir que haya una amenaza de repente y eso se transfiere a toda la comunidad? Sí, hay algunas familias que dicen que sí recibieron llamadas, así concretas de que recibieron llamadas recibiendo amenazas. Otras dijeron que no, pero como todos se habían ido, se vinieron. Claro. Y eso es lo que yo quería escuchar de primera mano. Ya el personal de la Procuraduría, de la Delegación Departamental de Sonsonate ya había hecho algunas visitas y verificaciones sobre las condiciones en las que estaba, porque ¿Han hecho levantamiento del testimonio de esta gente? Sí, claro, sí. Yo voy a hacer un pronunciamiento sobre esto en su oportunidad, se lo voy a dar a conocer. Ahorita estaba empapándome en el tema porque sí, ya habían habido algunos pronunciamientos de parte de la institución, pero yo quería conocer de primera mano de las personas, ¿verdad?, que están en el albergue. Y una de las cosas que me dijeron, unas que habían sido porque los demás se habían movido, porque algunos sí concretamente recibieron amenazas, otros no, otros porque las demás familias se movieron y como uno se movió, los demás se movieron. Y si algunos deciden moverse, pues nos regresamos. Entonces, algunos dijeron, dejamos la milpa, dejamos todo, ¿verdad? Sí. Son de las cosas dramáticas. A mí lo que más me interesaba tanto de ir a visitar el albergue era para también verificar de primera mano las condiciones, porque nosotros, cuando fue la tormenta Stan, yo tuve la oportunidad de ir a hacer verificaciones por las hojas y en diferentes albergues, porque las denuncias que se dan, las situaciones de abuso sexual dentro de los albergues y ver las condiciones, al parecer, pues es un albergue temporal porque según parece va a funcionar un mes, ¿verdad? Ahora puede ser mucho más controlado porque es pequeño, ¿no? Son pocas familias. Sí, son 20 familias, 73 personas y otras 15 más que llegan a comer allí, ¿verdad? Entonces yo voy a terminar de recabar toda la información que tengo para hacer un pronunciamiento, pero la primera medida que se tomó es, porque ahí estaba el comisionado de la policía, el jefe departamental de la policía, hicimos este acercamiento y ellos se han comprometido a darles, tener presencia policial frecuente en la zona para que las personas tengan confianza y regresen al lugar, como primera, digamos, preliminarmente. En su momento yo voy a dar el pronunciamiento completo y por eso también he pedido la audiencia a las diferentes instituciones que tienen que ver con esta problemática para coordinar esfuerzos, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Yo quiero ejercer esta magistratura de conciencia y ver cómo podemos coordinar con las demás instituciones esfuerzos para sacar adelante a nuestro país. Creo que uno de los retos que tenemos, William, si me lo permite en 30 segundos, decir que el reto que tenemos es, como país, quitar ya ese estigma que tenemos que El Salvador es el país más violento del mundo, es uno de los países que solo somos, estamos esto. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotras y nosotros, tanto la sociedad civil como las instituciones del Estado, aunar esfuerzos para evitar, para erradicar ese tipo de estigmas que tenemos y también porque por eso uno de mis lemas, de mi lema en esta gestión va a ser
fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, fomentar una cultura de paz en este país. Entonces, ver de qué manera podemos ceder, ¿verdad? Algunas instituciones que asuman con compromiso, yo creo que hay esfuerzos de parte de las autoridades, hay que reconocerlo, bueno, los consejos municipales que acogieron a estas personas, pero también hay esfuerzos de otras instituciones para ver la actuación de la policía, la actuación de la fiscalía. Sí. Entonces, creo que yo les dije a las personas, den un voto de confianza a las autoridades, den un voto de confianza a la policía, den un voto de confianza al fiscal, y veamos cómo entre todas y todos echamos a andar este país para irnos quitando ese estigma a nivel internacional. El Salvador es el país más violento del mundo. Ahora, pero es difícil, ¿no? Digo, cuando uno revisa estadísticas y todo esto, a veces es sumamente complejo y difícil decir, quitar ciertos estigmas, porque tiene que ver con realidades concretas que vive la familia también. Entonces, claro. ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones? Yo creo que, mire, hay que dar pasos. El primer paso hay que darlo. Y luego va surgiendo el segundo paso, el tercero y todo. Yo creo que paso a paso, entre todas, podemos sacar adelante a nuestro país. Yo sí creo en mi país y por eso también me sometí a este escrutinio en la Asamblea Legislativa y quiero dar mi aporte con esta magistratura de conciencia que me ha sido conferida por la Honorable Asamblea Legislativa, cumplir el mandato constitucional que me han conferido y ver de qué manera puedo contribuir para fortalecer los procesos que ya están y señalar con firmeza donde se tenga que mejorar, se tenga que cambiar de rumbo al país, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el tema de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Es decir, ¿habrá seguimiento a qué camino se va a seguir una vez que se ha declarado inconstitucional la ley de amnistía? Bueno, mire, ¿cómo se van a involucrar ustedes? Sí, claro. ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias que ustedes darán? Yo también... ¿Por qué tipo de... se va a pasar por una situación de... restaurativa? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, eso como las violaciones de derechos humanos fueron por instancias del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros como Procuraduría vamos a seguir vigilantes de observadores, ver que se cumplan los derechos humanos y obviamente en este caso la justicia restaurativa para las víctimas del conflicto armado. Bueno, también aquí usted sabe, William, que han habido análisis sobre esto, sobre realmente lo pertinente o lo que el iniciar juicios después de tantos años, todo lo que eso implicaría, si hay pruebas realmente, si todavía es factible todo esto, el desgaste que esto significa, pero el reconocimiento a las víctimas, el reconocimiento, creo que ya es un paso que ya se dio. Yo creo que ya vamos un camino hacia eso, y eso es lo que nunca se había hecho. Yo creo que ya se ha dado un buen paso. Ahora bien, ahora falta el camino que recorrer. ¿Cuál va a ser el rol de la Procuraduría? Lo que el mandato que le establece la Constitución. Y yo creo que en ese sentido, bueno, dentro de la Procuraduría funcionan mesas temáticas y una de ellas son las de las organizaciones de derechos humanos que tienen que ver también con los temas de memoria histórica. En el pasado nosotros yo participé directamente sobre la creación de un museo de memoria histórica. Yo creo que algunos esfuerzos se puedan hacer desde el mandato y desde las limitaciones que también presupuestarias que tengo y también en base al mandato sugerir a las instituciones, ¿verdad? Y unar esfuerzos para que las personas, las víctimas del conflicto armado se sientan resarcidas, ¿verdad? Yo creo que sí es un derecho adquirido el cual no se va a cuestionar, ¿verdad? Entonces mi mandato se va a caracterizar de observadora y también de acompañar estos esfuerzos. Ahora, ¿habrá alguna integración, digamos, mucho más definida en la relación de la Procuraduría de El Salvador con los organismos similares de Guatemala, Honduras? Definitivamente. ¿El trabajo de coordinación? Sí, claro que sí, y no solamente con ellos, porque la Procuraduría como institución nacional también pertenece a la Federación Iberoamericana del Ombudsman, es decir, y obviamente como usted mencionaba, lo del Triángulo Norte, pero no solamente allí, sino que hay un montón de problemas a nivel iberoamericano en los cuales coincidimos con mis homólogos a nivel iberoamericano. De hecho ya vamos a tener el primer encuentro en noviembre, donde vamos a unir esfuerzos sobre las diferentes problemáticas que acogen a las diferentes naciones de Iberoamérica, que podamos unir esfuerzos. Y uno de ellos, de hecho en la Procuraduría ya lo hemos hecho, la coordinación con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de México, la ruta del migrante y todo lo que eso implica, ¿verdad? Eso es uno de los esfuerzos que también nos vamos a sumar. De hecho, ya hay una
dentro de la estructura organizativa de la institución hay una unidad encargada de eso, hasta a nivel de las adjuntas tengo una procuraduría adjunta que ve el tema de la población migrante. Bueno, y como a futuro me imagino habrá informes y todo esto, entonces puede contar con este espacio para que lo podamos analizar, lo podamos discutir. Son muchos temas, William, y el mandato es bastante amplio, son muchos temas y de los cuales pues estoy para servirle a la población salvadoreña. Bien, y obviamente una hora se nos hace corta. Sí. Hay mucho ahí que se nos quedó en el tintero, pero le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Cuente con este espacio, como le decía, cuando tengan informes o algún esfuerzo que hacer por generar cultura de paz en este país, pues estamos a la orden. Sí, le agradezco mucho, y muchas gracias. En su trabajo. Sí, muchas gracias y un saludo a la población salvadoreña. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche. Estará con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Roberto Dawison. Él es el alcalde de la ciudad de Santa Tecla. Estaremos hablando del desarrollo municipal, pero también de temas de país. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.